Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, ingeniero electrónico, y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Para esta oportunidad vamos a mirar el diodo, el cual es un elemento semiconductor que se utiliza mucho en electrónica. Si a ti este tipo de videos te gusta, por favor no olvides suscribirte, dar un like, activar la campanita y también lo puedes compartir para que varias personas entiendan y comprendan cómo funciona el diodo en corriente continua y en corriente alterna. Comenzamos. Antes de iniciar, vamos a mostrar qué sería un diodo. Bueno, el diodo es un elemento o dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite a la corriente fluir en dirección opuesta. O sea que permite correr o fluir a la corriente en un solo sentido. Por ejemplo, para este circuito se hace la referencia que ese interruptor fuese un diodo. Si la corriente fluye en esta dirección, el diodo, al colocarse en cortocircuito o cerrarse el circuito, permite que la corriente fluya normalmente, y mire que hace que cierre todo el circuito y permite que la corriente energice y pase a través del LED, permitiendo que él ilumine. De lo contrario, si se polariza en inversa, pasaría de que el diodo no conduzca y se comporte como un circuito abierto. Esto igual lo voy a explicar más adelante. Continuamos. El diodo en un circuito de voltaje de corriente continua, que es el VDC, se comporta como un switch, el cual permite el flujo de corriente en un solo sentido, cuando se supera el voltaje que consume el diodo para su activación. Circuito cerrado. Ahora, al no superar este voltaje, el diodo se comporta como circuito abierto. Entonces, hagamos esta referencia. Miremos que el diodo, mire, al cerrarse el circuito permite que la corriente fluya en un solo sentido. Mire cómo fluye la corriente para este diodo que está automáticamente conectada a la lámpara. Mire que la fuente se polariza aquí en inversa para hacer que el diodo pueda energizar y permitir que la corriente fluya para esa dirección. Ahora, si esta misma fuente energizara, el diodo que se encuentra acá, que está de segundo, se comportaría como un circuito abierto y por ende no fluiría la corriente. Ahora bien, como la fuente está al contrario, mire, si usted lo puede observar, entonces permite que la corriente fluya y así pueda encender la lámpara y el diodo esté en circuito cerrado. Entonces es importante entender lo siguiente: cuando el diodo permite conducir, se comporta como circuito cerrado, que sería un cortocircuito, y cuando el diodo no tiene el voltaje necesario para que él conduzca o está polarizado en inversa, se comporta como un circuito abierto. Entonces no permite que fluya la corriente. Ese es el comportamiento del diodo en un circuito de VDC, de voltaje de corriente continua. Por lo general, un diodo consume, si es de silicio o de germanio, que son los elementos semiconductores de los cuales están construidos, si es de silicio consume 0,7 voltios y si es de germanio consume de 0,2 a 0,3 voltios para que él pueda conducir. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta para que así el diodo no tenga ningún inconveniente, permitiendo que la corriente fluya por el circuito. En algunos de mis shorts dentro de mi canal de YouTube y también en otras plataformas muestro cómo se comporta el diodo, para que usted lo pueda revisar en estos videos cortos y así entienda lo que yo le estoy comunicando. Continuamos. Bueno, los diodos también se conocen como rectificadores, porque cambian corriente alterna, que es CA, a corriente continua, que es CC, pero una corriente continua pulsante. Los diodos se clasifican según su tipo, voltaje y capacidad de corriente. Entonces, para
este caso nosotros nos radicamos en los diodos que trabajan con corriente alterna. Mire que para referencias como 1N4001 funciona a 50 voltios o sus voltajes máximos. Hablemos de eso. Bueno, y mire que el 1N4004 sería 400 voltios, 1N4007 hasta 1000 voltios de polarización. Entonces, para tenerlo en cuenta, mire que el símbolo del diodo es de esta forma: ánodo y cátodo, y mire que el cátodo tiene la rayita de color gris o color blanco, como usted lo pueda identificar, y mire que aquí estaría el cátodo y el ánodo sería la parte opuesta. Entonces, para tenerlo en cuenta y así usted sepa cómo conectar un diodo dentro de un circuito. Bueno, continuamos. Vamos a mirar la curva característica del diodo. Bueno, con la polarización directa, los electrones portadores aumentan su velocidad y al chocar con los átomos generan calor que hará aumentar la temperatura del semiconductor, o sea, del elemento que está construido el diodo. Este aumento activa la conducción del diodo y permite que el diodo cierre el circuito. Entonces, es importante tener en cuenta que se tienen unos voltajes pequeños para que el diodo conduzca. Si no se supera estos voltajes pequeños de conducción, el diodo se comporta como circuito abierto, o sea, no permite que conduzca dentro del circuito. Eso se puede ver mucho en voltajes de corriente continua, porque en voltajes de corriente alterna el diodo se utiliza como un rectificador de onda, que hay que tenerlo en cuenta cómo está conectado para mirar si me rectifica la onda positiva o la onda negativa, y si tengo un puente de diodos ya podríamos rectificar onda positiva y negativa, y así se puede transformar de corriente alterna a corriente continua, que esto voy a explicar más adelante. Continuamos. Vamos a mirar ahora el diodo como rectificador. Entonces, los diodos permiten rectificar la señal alterna y así poder convertirla en señal continua. Claro está que más adelante esta rectificación que hace el diodo es importante trabajarla después con un condensador para poder linealizar esta onda que nos presentan los diodos en su salida al rectificarla. Pero bueno, vamos a mirar cómo son estos montajes. Entonces iniciamos con una rectificación de media onda positiva. El diodo en esta configuración rectifica el medio ciclo positivo de la señal alterna, creando una señal pulsante. Entonces, observemos. Mire que aquí tenemos la señal alterna, ¿sí? Que es la entrada de la forma de la onda. Aquí está el diodo y la salida es de esta manera. Mire que rectifica, o sea, hace pasar la onda positiva, y la onda negativa, como no supera los voltajes de polarización, digámoslo así, para que él conduzca, lo que hace es cortarla. En ese caso, lo que pasa con el diodo es que se comporta como un circuito abierto, y cuando está como un cortocircuito me permite rectificar y que la onda pues pase, así como lo está observando en esta parte. En esta imagen podemos identificar el circuito. Entonces tenemos el transformador, el cual nos baja el voltaje de corriente alterna, pero no nos los cambia directa, ¿sí? El transformador lo único que hace es tomar un voltaje en alterna y reducirlo a un nivel más considerable para trabajarlo para las fuentes. Entonces, mire que aquí tenemos el transformador y posteriormente viene el diodo. Posteriormente viene la carga RL. Entonces, cuando empieza a funcionar el diodo, hace que se cierre el circuito como lo está mostrando aquí y permite que la corriente fluya por él. Para este caso, si se antepone la señal de entrada con la de salida, podemos identificar lo siguiente. Mire que el voltaje en la onda me permite realizar todos estos procesos. Aquí está. Entonces, mire, aquí usted lo está identificando, y mire que me permite rectificar onda positiva o la parte de la onda positiva, y la otra parte la corta.
pasa a la parte positiva y la otra onda la corta. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta. Continuemos. Ahora vamos a mirar la rectificación de media onda negativa. Entonces, el diodo en esta configuración rectifica el medio ciclo negativo de la señal alterna, creando una señal pulsante negativa. Entonces, mire que aquí se tiene el circuito donde tiene la señal de onda alterna, y mire que el diodo está en polarización inversa, o sea que la onda entraría por el cátodo, ¿sí? Y si usted puede identificar, mire que la primera onda positiva, esa onda no la hace pasar, sino hace pasar el ciclo negativo. Mire, el ciclo negativo, el ciclo positivo lo corta. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta, aquí vamos a mirar un montaje que se hace a través de un software de simulación. Generamos la señal alterna. Mire, tenemos el diodo 1N4004, el que estamos utilizando, y tenemos una carga RL de 10K. Para este caso, mire, se tiene la señal alterna que la corta, y la señal alterna negativa, mire que si la pase a esa señal dentro de la rectificación, corta y nuevamente hace pasar la señal alterna negativa. Si a usted este tipo de videos le gusta, por favor no olvide suscribirse, dar un like, activar la campanita y compartir este video para que muchas personas puedan entender el funcionamiento del diodo. Bueno, vamos con la siguiente parte. Rectificador de onda completa. Entonces, el diodo en esta configuración rectifica la onda completa de la señal alterna, creando una señal con picos en salida. ¿Qué es lo que sucede? No solo se utiliza un diodo, se utiliza un puente de diodos. Aquí únicamente estamos mirando dos diodos, miren, con esta configuración que tenemos el transformador, pero vamos a mirar más detalladamente esta parte. Entonces, por ejemplo, miren, tenemos nuestro puente de diodos, tenemos la señal alterna y tenemos la señal de salida de la carga. Si nosotros tenemos aquí, mire, la señal alterna de entrada, y mire cómo nos muestra la señal alterna de salida. Ya está rectificado. Al ser rectificación podemos decir que ya está en DC, o sea, no sería alterna sino en DC, corriente directa. Solo que hay que adecuarla, esta señal, a través de un condensador para eliminar estos picos que se están presentando aquí, ya que el condensador me almacena la carga y me permite que esta caída no sea tan pronunciada, entonces pueda mantener un pequeño rizo que después a través de un regulador se pueda modificar y linealizar muy bien. Entonces mire que aquí se tiene el transformador, se mira cómo entra la señal alterna sin rectificar, y aquí ya tenemos la señal rectificada para que usted lo tenga presente. Bueno, es importante que usted revise mis videos de algunos de mis proyectos donde muestro cómo es la rectificación de onda y también cómo se puede construir una fuente de rectificación de 5 voltios, 12 voltios, y así puede usted alimentar los circuitos electrónicos. Bueno, entonces regresamos a nuestra presentación acá. Bueno, entonces espero todo este contenido sobre el comportamiento del diodo le haya permitido a usted entender ese concepto y así aplicarlo en la electrónica. No siendo más, no olvide suscribirse, dar un like, activar la campanita, compartir el video y hasta una próxima oportunidad. Gracias.